Muy buenos días, Aye. Muy buenos días a los 180 personas que nos hicieron favor de conectarse el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Esperando que todo esté bien por sus hogares, por sus oficinas, acostumbrándonos a este nuevo entorno, de esta nueva normalidad que estamos enfrentando. El día de hoy tenemos un tema sumamente interesante que hablamos del tipo de soluciones de fibra óptica. Vamos a tocar el tema completo de soluciones para planta externa y planta interna de fibra óptica, aunque el enfoque principal es el tema de las oficinas automatizadas. ¿Qué está sucediendo en el mundo con la fibra óptica? Pues era como el tema de la convergencia que hace muchos años nos decían, ya llegó la convergencia, ahí viene la convergencia, y de repente todo el mundo estábamos volteando hacia el cielo esperando cuando llegara la convergencia, y pues la convergencia había llegado hacía muchísimos años. Hoy en día, que desafortunadamente tuvimos esta incertidumbre de la pandemia, y ahora que muchas organizaciones tuvieron que exigirle a más del 100% a su infraestructura, a su red, a su centro de datos, pues se dieron cuenta que realmente no tenían una infraestructura capaz de soportar este tipo de momentos, donde muchos de nosotros o todos de nosotros fuimos a trabajar a casa, nos fuimos a trabajar remotamente, y pues a los sistemas les empezamos a exigir más del 100%. Tuvimos en estas semanas casos hay una tienda que ustedes conocen, Mundial, que tenía costumbre de comprar en base a precio, eh, presionando un poquito a los proveedores, y pues que tiene varios centros de distribución a nivel nacional. Y hoy en día o en semanas pasadas que quisieron realmente sacarle provecho a su infraestructura y empezar a hacer operaciones remotas a través de las cámaras de video, a través de sus centros de datos, a través de sus enlaces, pues de un momento a otro se quedaron sin el 80% de su infraestructura. Y cayeron en cuenta que el comprar por precio pues realmente ya no es bienvenido. Y los expertos nos comentan que ese es uno de los cambios importantes, que ahora la exigencia va a ser el comprar por valor. Y el tema de fibra óptica va muy relacionado, que nos damos cuenta que los centros de datos más modernos están diseñados y fabricados, implementados con el total 100% de fibra óptica. Estamos oyendo temas de velocidades de 400 gigas, el tema de la confiabilidad y el tema de la latencia, y que sin lugar a dudas la solución de fibra óptica va a tomar un lugar muy relevante. La solución que hoy nos va a presentar nuestro amigo y compañero Harold Montalvo es relacionado con el tema de soluciones de fibra óptica GPON, que ellos le llaman LaserWave. La solución LaserWave se basa en la tecnología GPON para proporcionar conectividad IP en aplicaciones Enterprise. LaserWave utiliza una red pasiva en fibra óptica de última generación que combina la facilidad de instalación, la modularidad, la reducción de infraestructura y los espacios requeridos. LaserWave se adapta a los más diversos escenarios de las redes de los nuevos ambientes y ambientes que ya actualmente existen. La solución se aplica a industrias, a empresas, a universidades, a predios públicos, a hoteles, aeropuertos, entre muchas otras aplicaciones que el día de hoy Harold nos va a hacer favor de platicarnos. Les doy la bienvenida, mi nombre es Felipe Rabía. Cualquier pregunta en el momento que ustedes gusten alzar la mano, ahí tenemos un chat, también pueden hacer absolutamente todas sus preguntas. Harold dará la pauta para atender todas y cada una de sus preguntas. Al finalizar, les haremos llegar esta presentación y además los datos de su servidor, por si tienen alguna duda, algún requerimiento adicional. Encantados de la vida de platicar con ustedes. Le doy la bienvenida a mi gran amigo Harold Montalvo.
que nos va a hacer el favor de platicarnos el día de hoy. Adelante, don Harold, por favor. Pues buenos días a todos, muchísimas gracias, Felipe. Ahora sí, estamos listos y bien como comenta Felipe, vamos a dar inicio a la parte de la presentación, donde el tema principal va a ser la parte de fibra óptica y cómo lo vamos a extender hasta llegar a la parte de las oficinas. Y tomando unas palabras que comentó Felipe, los cambios que tenemos hoy en día, toda la parte de convergencia, sabemos que hoy muchas viviendas están trabajando con la parte de teletrabajo, el cual es una oficina que nos ayuda a la parte de la gestión en la parte de las comunicaciones. Hoy en día todo el mundo estamos visualizando la necesidad del tráfico, la necesidad del ancho de banda, la necesidad de la tasa de transferencia, la misma necesidades tanto de bajada de información como de subida de información. Y bueno, lo que está de moda y todo el mundo ha trabajado en esto es el famoso tema de video. Entonces, sabemos que necesitamos mucho tráfico. Para dar la parte de inicio, vamos a ver la parte de la agenda. La agenda está programada prácticamente para poder cubrir lo básico en relación al tema de lo que es automatización en la parte de oficinas. Entonces vamos a ver un poco del tema de Furukawa, la parte de Smart City, que sabemos que hoy con la convergencia y las situaciones que estamos viviendo, las oficinas están evolucionando, cómo venimos de planta externa, cómo entramos a la parte de planta externa, la parte del Laserway, una solución 100% óptica y la parte de los servicios y la sesión de preguntas. Entonces, iniciamos con el tema de Furukawa. Muchos de ustedes ya conocen Furukawa, han utilizado algún producto que estamos visualizando aquí. Algo que les puedo decir de Furukawa es que este año cumple 123 años de existencia. Su base es la parte japonesa, es 100% japonesa. Para la parte de América, su base está en la parte de Brasil y sabemos que aquí en México también tenemos ya una planta y tenemos la parte de las oficinas y estamos trabajando ahí. Entonces, si nosotros visualizamos en la parte de abajo, estamos viendo los sectores que maneja esta gran empresa. Y esta empresa, ustedes, si no la conocen, los invito a que entren a la página de internet, visualicen todo lo que conlleva la parte de las soluciones que tiene y todos los productos que están de la mano con la parte de las tecnologías en general, hablando de la parte desde de autos, ¿sí? La parte de telecomunicaciones y todo lo que conlleva el mercado como tal. Algo que es interés, bueno, es de suma importancia saber que tenemos más de 50,000 empleados en el mundo. Por la famosa contingencia y todo esto, este número se mantiene, no se manejaron algunas restricciones de tema de recorte, como sabemos en el mundo. La facturación que se maneja dentro de la parte Furukawa a nivel mundial es arriba de 9,000 millones, estamos hablando de la parte de dólares, tiene presencia en los 5 continentes, eso es increíble en el contexto en general. Sabemos que el mercado mexicano es muy demandante en la parte tecnológica y bueno, confiar con una empresa que está en los 5 continentes y al mismo tiempo se está actualizando, se está manejando. Tanto que tiene la parte de los ISOs, sabemos que el ISO 9001 habla de la parte de lo que es la calidad en general de los que son los productos, de cómo se maneja, la parte del 14001 o 14001, que habla prácticamente de las nuevas tendencias ecológicas, de cómo manejas tus productos, qué haces con los residuos y todo eso. Y tocando el tema de eso, sabemos que Furukawa tiene un cableado en la parte de lo que es cobre, totalmente derivado de la caña de azúcar. Y por último, la 18001, que no es por ser la última, es la de menos valor, de hecho es la de más valor, que habla de la de seguridad para poder trabajar en estas empresas humanas. Entonces, es una certificación de la parte de salud.
la parte de recibo un paquete, no vaya a traer la parte famosa que estamos viviendo con la contingencia. Entonces, tener la 18001 habla de la parte de la salud que deben de tener todos aquellos trabajadores en general. Entonces, el enfoque es, como dice ahí, pues bueno, ponerle luz a lo que es al mundo con la fibra óptica, que es parte de Furukawa. Bien, cuando nosotros ya ingresamos al tema de telecomunicaciones, dentro de Furukawa y dentro de México tenemos dos vertientes que tenemos del lado derecho con la parte de FCS, que es la parte de Furukawa Connectivity System. Es todo aquello que va a ser de planta interna. ¿Qué quiere decir la planta interna? Todo lo que es Enterprise. Y del lado derecho, donde dice FBS, ahí prácticamente es todo lo que tenemos en planta externa. Y vamos a estar viendo parte de ellos. En la parte inferior, bueno, sabemos que las normatividades que regulan el comportamiento de las telecomunicaciones a nivel mundial, tanto en la parte activa como en la parte pasiva, bueno, Furukawa cuenta con todas estas certificaciones y va de la mano. Hay personas que trabajan dentro de las mismas organizaciones que apoyan con la parte de la creación de las nuevas tecnologías y también estamos dentro de lo que son los organismos de validación de tasa de transferencia, como sabemos la ETL, la UL, que son laboratorios totalmente externos, especialistas en validar que lo que se hace y lo que se dice es relacionado. Bien, entonces ese es una pequeña introducción de lo que es Furukawa. Si ustedes requieren más información, los invitamos ahí a que nos acompañen en las páginas de internet disponibles de estos y en los videos que tenemos de Furukawa. Bien, ahora vamos con el tema de Smart City. Cuando hablamos de Smart City, hay un mundo de proyectos allá afuera y yo estoy seguro que muchos de ustedes trabajan en diferentes sectores con el mismo enfoque, necesidades de tasa de transferencias, necesidades de comunicación, de movilidad y sobre todo de automatización de los sistemas que ustedes manejen, ya sea en la nueva generación de oficinas, el teletrabajo, que ahora la oficina de la casa se van a hacer más interesantes, y o las oficinas que teníamos antes de la contingencia, puedo decir las oficinas al año 2019 y las nuevas oficinas al año 2020. Entonces, para entrar a este tema de Smart City, es muy importante que nosotros visualicemos que hoy en día en el mercado mexicano, tocando la República, la diversidad de distancia que había en telecomunicaciones se unificó. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno federal, las empresas privadas, los fabricantes, se están unificando para poder centrar por países, digo, ahorita voy a hablar nada más de la parte de México, por países para poder llevar las telecomunicaciones hasta esos lugares que están muy alejados de una ciudad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la expansión de Smart Cities, la parte de las telecomunicaciones, las oficinas, están evolucionando. Cuando nosotros visualizamos ya una ciudad, aquí la estamos viendo, el primer punto que nos viene a la mente es, bien, este es mi colonia, este es mi barrio, este es mi vecindario, es donde yo me muevo. Cada vez que yo salgo de mi casa a la oficina o a ver a un cliente, paso por todos estos y todos estos tienen algo muy relacionado hoy en día, y lo comentaba Felipe al inicio, que es la mejor infraestructura de telecomunicaciones existente, ¿sí? La parte de la convergencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la parte de fibra óptica. Todos buscamos el mejor medio. Una vez cubriendo la capa física, nosotros tendríamos prácticamente que preocuparnos por las siguientes capas del modelo OSI. Entonces, si podemos llegar a cada uno de estos ecosistemas que estamos visualizando, todos ellos ya están buscando esta parte de tener un cableado
de fibra óptica, como sabemos que está en la parte de planta externa, pero que llegue prácticamente hasta mi lugar de trabajo. Como en muchas casas, ustedes ya tienen la parte de lo que es fibra hasta la parte de lo que es el hogar, ¿sí? Entonces, aquí es muy interesante que dentro de este mismo ecosistema, dentro de las oficinas, tengamos también un despliegue de fibra óptica para poder cubrir la tasa de transferencia requerida en los equipos que tengo conectados en los extremos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la parte de que existen oficinas en la parte de los hospitales, en la parte de hotelería, en la parte de lo que es las escuelas, los bancos. Este ecosistema hoy en día, a partir de este año, va a buscar el mejor medio y la mejor solución para tener fibra óptica de punta a punta, ¿sí? Entonces, LaserWave vamos a estar trabajando con esta solución. Cuando visualizamos ya el contexto, separamos la estructura de una Smart City, nos encontramos que existe la parte de movilidad, la parte de gobierno, la parte del medio ambiente, la parte de educación, energía, seguridad y la parte de los ciudadanos. Del lado derecho, la imagen que estamos viendo ahí está conformada de estas figuras que se arman, ¿sí? Es como la parte de este famoso juego de cubos para poder armar ciertas figuras. Ahí nosotros estamos viviendo esta transformación que, bueno, quedó para la parte de la historia. Entonces, si visualizamos estos sectores, por ejemplo, voy a hablar de energía. ¿Qué necesita la parte de energía? Desde su área de trabajo, desde su oficina, desde donde ustedes requieran, necesitan la parte de monitoreo de cámaras. ¿Sí? Me voy a la parte de administración pública. ¿Qué necesitamos? La parte de iluminación. También entraría con la parte de telecomunicaciones, algo que esté monitoreando todo esto. Transporte, bueno, todo el flujo, cuántos autos entran, cuántos autos salen, reconocimiento de placas, reconocimientos en general. Entonces, todos estos sectores, y estoy seguro que cada uno de ustedes labora en uno de estos, verían la necesidad de tener el mejor cableado posible. Por ejemplo, si hablamos del tema de movilidad para la parte de seguridad, ¿sí? Entonces, vamos a poner cámaras. Hoy las cámaras necesitan una tasa de transferencia muy interesante. ¿Por qué? Porque retienen ahora el tema de reconocimiento facial. Adicional con el ingreso de esta pandemia, les están colocando a las cámaras, que ya tenía esa funcionalidad, pero la están habilitando, que aparte del reconocimiento, nos genere la parte de temperatura, ¿sí? De la persona, de cómo está la persona, cómo se visualiza. Esto va a estar en general en las grandes ciudades que van a empezar a tener la automatización. Y esta automatización se va a ir expandiendo tanto para la parte de las oficinas como para la parte de los hogares, reconocimiento en general. Entonces, tanto la parte de movilidad como la parte de lo que es de seguridad en general. La parte bueno, no estoy muy seguro en algunos estados, pero la parte de la Ciudad de México, en las principales ciudades de México, hemos visto que la movilidad de telecomunicaciones referente al tema de gobierno ha crecido demasiado. ¿Qué quiere decir? Que hoy en los centros comerciales ustedes visualizan unos kioscos y ahí pueden sacar sus actas de nacimiento, pueden pagar algunas tenencias, pueden hacer algunos gastos, algunos pagos sin necesidad de ir a las oficinas centrales donde se armaría muchísimo el tema de población. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno hoy en día va a empezar a expandir todos estos para poder brindar un servicio más cercano a los hogares y ahí va a generar una automatización para que en el momento que alguien pague un servicio pueda tener la apertura. La parte de salud, bueno, es un tema que el mundo está reconociendo. El tema de la parte de infraestructura, sabemos y todo lo hemos escuchado, se colapsa si la demanda es
muy alta. La parte de generación de expedientes electrónicos todavía se está en una convergencia en México, no se tiene todavía un estatus general. Entonces, todos aquellos hospitales van a tener una transformación increíble a partir de que ahora sí, el hub o la parte de la Organización Mundial de la Salud libere la apertura de los trabajos como tal. Pero bueno, el tema de salud habla 100% de un crecimiento y va a ser el primero que vamos a tener hoy en día. La educación. Sabemos que en México se habló de que ya no tenemos el ciclo escolar 19-20, sino va a empezar lo que es el 2021 y el 2021 va a tener un porcentaje muy alto de educación, de educación remota. ¿Sí? Entonces viene todo ese cambio y me imagino que ustedes escucharon en las noticias de esta semana la parte de energía, cómo está evolucionando, cómo se están liberando algunos temas con la parte de energía solar, la eólica y la parte que conocemos de energía nuclear. Entonces, todo eso, si lo visualizamos, está creciendo en general. Entonces, cuando hablamos de tener automatización y la parte de inteligencia en todo el contexto de las aplicaciones, que necesitaríamos una infraestructura 100% óptica, que es el medio que cubre prácticamente los requisitos y es el que al día de hoy no tenemos un medio que supere a la parte óptica, la parte de tecnología, las tecnologías, ya hablando de lo que es la parte activa, ha evolucionado y en poco tiempo, aquellas entidades, aquellas oficinas que estaban trabajando todavía con base 100 van a brincar a base 1000 o a la parte de lo que es un giga y la parte de lo que es el tema de servidores que trabajaban en una base 1000, la parte de giga, van a empezar a trabajar con 10 giga y la parte de las nubes van a empezar a trabajar con 100 gigas, 400 gigas, que quiere decir que el control del tráfico va a ser la clave de las comunicaciones en general. Y recordemos, donde estemos nosotros, donde nos conectemos con nuestras laptops o equipos, ese es hoy en día es nuestra oficina. Estamos en un lugar donde se vende café, nos conectamos, estamos en un restaurante, esa es nuestra oficina. Donde tengamos esa visualización, ahí es donde vamos a estar. Entonces, cuando hablamos de la infraestructura en general, dentro de las ciudades, dentro de las oficinas, dentro del teletrabajo o del home office, ¿sí? Aparece la parte de lo que es las soluciones ópticas. Y bueno, el primer punto que debemos de tener, que sea prueba de futuro, ¿sí? Ahorita vamos a visualizar ese tema de prueba de futuro. Entonces, ¿qué propone la parte de Furukawa? Furukawa maneja la solución completa desde lo que es la parte activa, la parte pasiva, la parte de software, la parte de lo que es los servicios para la puesta en marcha, la parte de garantías en general de todo esto y el sistema en general estaría homologado dentro de las telecomunicaciones para lo que es el tema de a prueba de futuro. Entonces, desde la parte de planta externa a la parte de planta interna. Ahí es lo que tenemos para el tema de Smart City o lo que conocemos como oficinas o la automatización de oficinas. Bien, entremos a lo que es planta externa. Muchos me han preguntado, ¿qué es planta externa? ¿Cómo trabaja planta externa? ¿Qué puedo yo manejar de planta externa? Bien, esto es planta externa. Toda la comunicación que estamos visualizando ahí, estamos viendo los diferentes medios. Imagínense que cada carro es un paquete, una solicitud, una necesidad, un evento, independientemente
la parte de la solicitud como tal, puede ser que uno sea de salvar vida, puede ser que el otro sea de salvar una cuenta bancaria, puede ser XXX. Entonces, las comunicaciones para poder tener un tráfico libre y no tener la parte que visualizamos aquí que se detiene el tráfico, la parte del mejor medio de telecomunicaciones debe de estar previsto para cubrir las necesidades. Y cuando hablamos de las necesidades, visualizamos este escenario. Este escenario prácticamente es donde nosotros vivimos. Por ejemplo, yo estoy ahorita en la parte de la oficina, ¿sí? Entonces yo tengo un enlace de fibra óptica que viene desde un centro de datos, se convierte de lo que es del centro de datos a la parte de un cableado externo, que es la parte de planta externa, pasa por todo un sistema y llega directamente a lo que es al edificio, ¿sí? Y se conecta. De hecho, aquí lo podemos ver como Fiber to the Business, que podemos manejar. Ahora, si yo estoy desde mi casa, Fiber to the Home, tendría yo el mismo proceso. Recuerden, el que unifica todo esto es el centro de datos para poder hacer la relación. Pero si yo tengo movilidad y estoy, no sé, en un centro comercial a través de mi teléfono, yo estoy sobre Fiber to the Small Cells. O sea, estoy en las comunicaciones, ¿sí? Pero si yo voy a tener un enlace dentro de lo que es un edificio y mi casa, podemos manejarlo, Fiber to the Tower. Entonces, imagínense todas estas características. Y si ustedes se suben al techo de su casa, van a ver que todo eso está cerca, ¿sí? Bueno, probablemente no tengan el Fiber to the container, el barco, pero aquellos que viven en la costa van a tener esa necesidad en ese aspecto. Entonces, es muy, muy interesante todo esto que nosotros estamos manejando. Y cuando hablamos de planta externa, aquí me llamó la atención y lo agregué a la parte de la presentación para que nosotros pudiéramos visualizar que tenemos un cableado, ¿sí? De telecomunicaciones real, ¿sí? Desde 1866. Imagínense, ahí lo estamos viendo, eran 4 cables en la parte de cobre que podían transmitir 120 telegramas, ¿sí? O telégrafos por día, 120, nada más entre estos. ¿Sí? Imagínense estos cables cruzando todo el mar por la orilla, ¿sí? A una profundidad muy, muy, muy cercana, tanto que se dieron cuenta de bueno, la historia nos cuenta que cómo evolucionó el cable de cobre en los primeros fue porque un pescador rompió el mismo cable y se perdió la comunicación. Posteriormente del cobre brincaron a la parte coaxial y le metieron sigue siendo cobre, pero pusieron algunos repetidores para tener la necesidad de poder transmitir un poquito más de 120 que tenían de cobre, a la parte coaxial tuvieron hasta 1200, 1300 por ahí de telegramas para poder hacer. Pero por ahí de 1988, imagínense, no estoy hablando de 1866, ¿sí? Imagínense cuántos años pasaron para poder hacer la convergencia y que en 1988 apareciera por primera vez el cable de fibra óptica submarino, ¿sí? Ya que el láser por primera vez se manejó ya en 1960. Entonces muchos probablemente de lo que me están escuchando sepan esta parte ya estén dentro de tal vez algunos de 1960 y tal vez otros en 1988, ¿sí? La evolución es que todos los cables que van a estarse manejando a nivel continentes van a estar dentro de lo que es tasas de transferencias de 200 gigas, 400 gigas, pero lo estamos visualizando por un hilo de cable, una fibra, pero estos mazos que estamos viendo en la parte de abajo, este es un ejemplo, ¿sí?
puede llevar miles de fibras, miles de fibras conectadas en un solo medio, en un solo cable que nosotros visualicemos muy pesado. Para la parte de México, nosotros aquí en la parte del lado izquierdo, en México solo pasan 3 cables, 3 backbones que conectan al mundo, imagínense, ¿sí? Ahí están, cómo está la parte de los que son los enlaces, y ahí nosotros nada más hacemos una conexión y podemos estar conectados a la red mundial. Del lado derecho, ahí están todos los cables, todo de cómo se están manejando los cables submarinos. Y recuerden, de un punto, déjenme ver si ya puedo aquí, es que luego lo pongo y yo me pierdo. Déjenme poner esta. Acá, Aquí, en los extremos del cableado, ¿sí? En cada puntito que estamos viendo, eso es un data center. Sale de un data center, llega a otro data center y ya sabemos que el data center nos da la conectividad. Entonces, si visualizamos acá, puse la parte de Estados Unidos, que es uno de los que más tiene con relación al tema de lo que son los centros de datos. ¿Sí? Aquí lo estamos visualizando, cada uno de ellos es un centro de datos que está administrando. Acá en la parte gráfica ya vemos que está un poquito más claro. Las distancias pueden ser 160 kilómetros, 200 kilómetros, 1000 kilómetros y se tienen algunos derivaciones en general. Por acá estamos haciendo la conectividad. Todas las conectividades que se manejan en cableados submarino, que es el de mayor tasa de transferencia, tarde o temprano va a llegar a la parte de las necesidades. Y la clave de las comunicaciones para esto es el famoso WDM, que aquellos que conozcan la parte de este tipo de señalización van a ver que es muy interesante. Entonces, si venimos de estos grandes centros de datos que reciben la comunicación pasando por el tema de la capa de agua, para poder llegar ahora a las oficinas, nosotros tenemos que visualizar estos escenarios, ¿sí? Entonces, si yo pongo aquí, estos son los famosos splitter, las necesidades que voy a ir manejando. Hacemos un cerco, esto se puede hacer en la parte de Google, donde tengamos nosotros la visualización, visualizamos el punto central donde vamos a conectar, hacemos algunas celdas para cubrir las necesidades, ahí lo están viendo ustedes con los puntitos azules, ¿sí? Hacemos las trayectorias de telecomunicaciones, o sea, el cableado lo simulamos por los caminos que estén autorizados para cubrir estas necesidades y ya de ahí vamos, ahora sí, segmentando el siguiente nivel de cableado. Recuerden que el cableado de backbone se divide en dos y podemos todavía dividirlo estos mismos ya en la última milla, como se maneja, para poder hacer la comunicación en general y entregar desde la central con la OLT hasta llegar a lo que es a cada uno de ellos con la ONT, en el caso de planta externa, ONU, que se puede manejar en el contexto en general, ¿sí? Entonces, ahí nosotros podemos ya visualizar en general la automatización, la necesidad de las comunicaciones, todo esto desde alguna área centralizada, una oficina, o como sabemos hoy en día, las oficinas de home office, ¿sí? Ahora, ¿cómo llegamos a ellos? Nosotros ya visualizamos el esquema aéreo, aquí estamos visualizando el esquema de conectividad, entonces entrarían los que son las necesidades de mi cableado, pongo lo que son mis niveles de spliteos o la conectividad de puertos para cubrir esa necesidad. Si quiero dividir, por ejemplo, esta es una colonia, ¿sí? Esta es una calle, y a esto es una pequeña, un edificio, y llegamos a cada departamento y podemos conectar nuestras ONUs, ¿sí? Podemos hacer todas las conectividades, ya sea con equipos o productos de campo. Recuerden, todos los productos que yo aquí muestre de la parte de redes ópticas pasivas son 100% de lo que es la parte de Furukawa. Entonces, aquí los triangulitos visualizamos que va a llevar un splitter para poder hacer la conexión y puede ser que acá tengamos algunos vecinos que requieran esta información. Esto es todo el sistema de planta externa y muchos de ustedes que tienen fibra
hasta sus hogares tienen este tipo de soluciones en general. Entonces, si ven, podemos tener todo el sistema para la parte de planta externa. Aquí nosotros ya tenemos la roseta, ustedes reciben un tipo de roseta, hasta este tipo de cable en color azul que tienen en sus casas. Posteriormente conectan el módem o el tipo de conexión de que les entregue el fabricante. Este es otro tipo de roseta, un poco más liviana, más pequeña, ¿sí? La parte de InLight. Además está reconocida por la parte de Roche, que conocemos por el tema de materiales. Eso sería a grandes rasgos el tema de planta externa. Cuando entramos nosotros a planta interna, recordemos que tenemos que estar desde un centro de datos. Un centro de datos que puede estar cubierto prácticamente en un 80-90% de fibra óptica, y la parte restante en la parte de cobre por el tema de los equipos activos, que todavía algunos tienen la necesidad de trabajar con protocolos de cobre, ¿sí? La conectividad del RJ45 en algunos casos. Entonces, aquí nosotros ya empezamos a entrar al tema de planta interna y empezaríamos con el tema de lo que es los centros de datos y la normatividad de la 942. ¿Y qué hace Furukawa? Bueno, Furukawa ya estamos prácticamente dentro de trabajando hacia los 800 gigas dentro de lo que es un centro de datos. Imagínense las características que se están manejando en este aspecto. Los conectores y todo eso, bueno, van a estar evolucionando. Software. Hoy en día los softwares son totalmente necesarios para poder administrar aquello que nosotros no teníamos en mente cuando había una incidencia. Imagínense esto ahorita en un ambiente de hospitales que necesitamos algunas conectividades, en la parte de oficinas, en la parte de un centro de datos. Entonces, es muy importante tener algo que me regule y me administre todas las conectividades de punta a punta y me dé los estatus de cómo están. Además, yo pueda visualizarlos sin necesidad de estar moviendo el cable dentro de estos lugares conocidos como MDF, IDF, en general, o todo aquello que es la parte de centro de datos. Imagínense toda la conectividad teniendo prácticamente la capa física, ¿sí? Física, ahora la misma, pero en capa lógica, ¿sí? De tenerlo administrado. Y cuando salimos nosotros del tema de lo que es la parte del centro de datos, nos enfrentamos a la normatividad de la 758, que es de planta externa, que regula, por ejemplo, la separación de los postes, la curvatura al tendido de los cables, la tensión de tendido, el tipo de cable para exterior, para el tipo de cable para subterránea, el tipo de cable si es que va directamente, todas estas características que se manejan, y aparte de la seguridad de las personas también. Entonces, si venimos ya de planta externa con la 758, ¿sí? Y entramos a la parte de planta interna, tenemos que ubicar de dónde viene la parte de PON-LAN. Sabemos que la parte de redes ópticas pasivas o la POL, que en algunos casos también le mandan, y la parte de LAN, que es la parte de Local Area Network, que podemos manejarlo. Pero acá el contexto de Local Area Network se modifica totalmente por el tema de las distancias y las tasas de transferencias que vamos a estar manejando. Ahora, hay dos vertientes muy importantes que existen dentro de las redes ópticas pasivas. De un lado tenemos la IEEE y del otro lado tenemos a la ITU. La pionera de ambas es la FSAN, la que tenemos de este lado, ¿sí? Ella fue la pionera que empezó a trabajar con esto. La segunda es la parte de la IEEE y por ende ITU empezó a generar. ITU, si nosotros lo visualizamos, tiene el contexto implícito de lo que te puede ofrecer la IEEE, ¿sí? Y por ende FSAM. Entonces, acá tenemos una dualidad totalmente diferente. Conocemos que viene de la parte de ANSI, aquellos que conozcan lo que es la 568, en el apartado D, que ya estamos haciendo la parte de la nueva versión, ya va a empezar a hablar de las redes ópticas pasivas y sabemos que el tema de VIXI también reconoce esto. Entonces, muchos
de las empresas tienen la idea de que todavía tener una red óptica pasiva dentro de una oficina lo ven muy inseguro. Sabemos que todas las partes de telecomunicaciones necesitan tener un cableado confiable. ¿Sí? No estoy diciendo que el cobre no sea confiable. El cobre siempre va a ser confiable, solo que ahora la fibra se está expandiendo más porque tiene mayor ancho de banda y es mucho más barata hoy en día la fibra óptica que el cobre, y por ende se acerca lo más posible al usuario, a la necesidad, a la oficina, para posteriormente convertirse en cobre, porque el equipo que voy a conectar ahí todavía tiene tecnología que requiere un conector de cobre, ¿sí? Entonces, la parte de las comunicaciones va relacionado a esto. Necesidades que nosotros manejamos, 2.5, en la parte que vamos a estar con la parte de GPON, y la parte de subida es de 1.25. ¿Sí? Esto lo relacionamos mucho con el tema de las necesidades, pero esto va más que nada por el tema del Gbit. Ahora, ¿cómo visualizamos a México? México todavía en la infraestructura en general, estoy hablando del año pasado, ¿sí? Estamos al 75% trabajando con A-PON o B-PON. En algunos lugares todavía le entregamos con cobre, ¿sí? Llega la parte de cobre. Entonces, ¿qué están haciendo los grandes carrier? Ya están migrando al tema de GPON para poder hacer estas necesidades, pero también están visualizando el tema de mañana. Y el tema de mañana es el tema de transmitir usando el mismo medio sin la necesidad de cambiar mayores tasas de transferencia, ¿sí? Entonces, y aquí era lo que les comentaba, el WDM, el TWDM, que viene desde el tipo de fibra conectada bajo los océanos. Entonces, es una tecnología que va a empezar a retomar. Por eso le decía, ahorita estamos en este punto, ¿sí? La parte de las exigencias de un cableado marino va a empezar a brindar y aparece ya para las nuevas generaciones. Cuando hablamos de esto, aquí hay un cálculo, ustedes pueden entrar al internet de mañana, está el link en la parte de abajo, y visualizar. Muchos me preguntan esto, nos dicen la máxima capacidad de descarga y de descarga acorde a la parte de GPON, la capacidad que yo puedo garantizarle a la parte del usuario, ¿sí? La distancia que voy a tener y la parte de los niveles de spliteos que voy a manejar. Recordemos, esto es simplemente números. Los equipos trabajan más la parte de GPON, trabaja con primeras entradas, primeras salidas, que quiere decir el famoso PIFO, donde el que pida va a tener hasta este ancho de banda por sí solo si ninguno le pide en ese momento, ¿sí? Y si no tenemos nosotros una regla que autoricemos o limitemos la capacidad de los puertos. Recuerden, así como ustedes tienen un internet y les están cobrando cierta mensualidad por una tasa de transferencia requerida, ¿sí? Que está seccionada, ellos le pusieron una política y estos, aquí podría yo hacer prácticamente una plática muy interesante con el tema de que si las operadoras automatizaran la parte de solución GPON, no pusieran estas condiciones, habría usuarios que estarían navegando con la máxima capacidad del puerto, ¿sí? Pero por la necesidad de segmentar estos y tener un control, se maneja esta parte de soluciones controladas. Entonces, aquí estamos visualizando el futuro, cómo vamos a estar llegando. Imagínense, ya cuando estemos hablando de NG4, vamos a estar hablando de descarga de 100 gigas, ¿sí? Pero bueno, no me meto mucho a este tema, mejor con el tema de GPON. ¿Por qué? Porque también estamos evaluando en el mercado el PTP, que es punto a punto, en relación a la conectividad que nosotros conocemos. Imagínense un data center conectado a otro data center a través de cobre. Esto es cobre, punto a punto, ¿sí? Entonces, la capacidad que va a tener va a ser de 100 y las distancias van a ser de 10 kilómetros, ¿sí? En la otra, si visualizamos, eran 20
kilómetros hasta 60 kilómetros y así en general. Entonces ahí ustedes pueden visualizar esto. Las normatividades, que es la base para poder estar alineados dentro de las telecomunicaciones, sabemos que tenemos la 568 y la parte de lo que es la parte de VIXI, que también maneja y nos pone los ejemplos de las conectividades. Ahora, cuando hablamos de los Gbit, las configuraciones, ¿sí? EPON me pone aquí el protocolo que va a utilizar, las características de pérdida que voy a tener, la distancia. Y las clases de GPON me va a poner también las características y la distancia. Esto es la parte de lo que es el presupuesto, que yo no puedo salirme de esto porque puedo dañar los equipos que estén en los extremos de una conexión de una red óptica pasiva. Entonces, aquí en general, ustedes tienen ya la tabla que nos va a poder ayudar para poder solventar la parte de las necesidades. Ahora, todo esto está relacionado a las normatividades y las normatividades ya desde su aparición ya están autorizadas, ya están reglamentadas, todo esto, tanto que aquí en México, bueno, pues ya se está teniendo la normatividad para la parte de redes ópticas pasivas que se está manejando. Entonces, vean todos los organismos que avalan las telecomunicaciones con redes ópticas pasivas en el mercado. Ahora, ¿por qué necesitamos la parte de fibra? ¿Sí? Sabemos que la fibra óptica es prácticamente de dimensiones mucho más pequeñas, soporta mayores distancias, los radios de curvatura están siendo ya analizados, es inmortal a las inmunidades de lo que son electromagnetismos, las radiaciones solares, todo aquello que conlleva, puede llevar diferentes servicios en un solo medio, no necesita de los pares ni nada de esto. Además, es viable porque viene de la parte del centro de datos, es un mismo medio que viene de naturaleza, es más resistente a todo aquello que es la parte de la corrupción y bueno, aquí ustedes están visualizando esto y además es abundante, ¿sí? Entonces aquí lo que quiero tocar el tema es que a través de láser, ¿sí? Cuando hablamos de láser, ustedes, aquellos que ya conozcan la parte de los tipos de luz o de haces luminosos que tiene la fibra óptica, el láser solo aplica para la fibra de lo que es la parte de monomodo en modo axial, ¿sí? Entonces, laser wave es 100% monomodo, ¿sí? 100% es del lado de las redes ópticas pasivas. Los equipos funcionan con ambas fibras, ¿sí? El Gbit es la clave para poder hacer, pero si estamos hablando de redes ópticas pasivas, es 100% monomodo, ¿sí? Entonces, ahí es lo que nosotros tengamos. Entonces, cuando hablamos de laser, estamos diciendo la parte de monomodo, ¿sí? A través del medio, ¿sí? Entonces, el medio es 100% el monomodo. Ahora, si vamos a hablar ya de cómo podemos llegar a las oficinas, ¿qué podemos nosotros generar? Existen topologías. Una topología que nosotros estamos viendo aquí es poner los equipos activos, lo que es la famosa OLT, junto a los splitters. Si estos splitters están juntos, estamos hablándole que es centralizada. Del otro lado tenemos las rosetas y ponemos las ONTs, ¿sí? ONTs para la parte de lo que es planta interna, ONU para la parte de planta externa, ¿sí? Entonces, es muy importante ahí que conozcamos esa para cuando vamos unas figuras, estamos viendo ese tema. La siguiente es la topología de convergencia. Vean, los equipos están aquí, la parte activa, y los splitters se distribuyeron, ¿sí? Están fuera de. La única diferencia es que no tengo un splitter en mi SAI, MDF y IDF. Esa sería convergencia, lo saqué. Si yo quiero tener una mezcla de ellos, entonces yo tendría la distribuida, pero empiezo a tener lo que son los famosos niveles de spliteo. Con un nivel de spliteo, bueno, pues nosotros podemos tener la necesidad. Recordemos que para la parte de laser wave, lo recomendable es hasta 32. Entonces, de 1 a 32 vamos a estar haciendo los niveles de spliteos. Cuando hablamos de la centralizada, sabemos que lo que es el número de backbone es un poquito mayor,
los equipos se encuentran muy cerca, entonces es la que nosotros necesitamos. En la parte de convergencia, lo único que es un poco más flexible, digo, es menos flexible, ¿sí? Y por ende, el número de fibras de backbone es un poco menor a la parte descentralizada. Y bueno, de topología distribuida es un poco más compleja por los niveles que vamos a generar y se tiene que hacer una ingeniería muy interesante por los niveles de spliteos, como les comentaba, que no podemos salirnos de un 32. Entonces, había que revisar eso. Muchos me preguntan, oye, ¿cómo hago esta parte? ¿Cómo? Es que no veo cómo colocar una ONT, una OLT. ¿Dónde? ¿Cómo lo manejo? Porque estoy acostumbrado a poner una roseta y hasta ahí, pero ahora voy a poner un equipo, ¿sí? Entonces, aquí hay que estar en mucha comunicación con el usuario final y visualizar la necesidad que él tiene, porque en algunos casos el mismo establecimiento la requiere visible para poder controlarla. En otros casos las ocultan, las pones por debajo de los muebles o hacen un cableado secundario donde se ingresa el cableado tradicional saliendo de lo que son de las ONTs. Entonces, hay muchas formas de poder hacer eso. Otro es que cuando nosotros hacemos un proyecto de cableado tradicional, contamos las áreas de trabajo y luego una trayectoria por los pasillos y esto, pero cuando hablamos de una solución de redes ópticas pasivas, me preguntan también cómo lo visualizamos. Primer punto, ¿dónde voy a colocar mi IDF o como se llame en este contexto, un site o MC? Posteriormente, las estaciones, recuerden, es muy importante la parte de las estaciones, es el punto medular, ya sea tradicional o la parte de soluciones ópticas. Luego, ¿dónde voy a poner las ONTs? Vean, entonces simplemente recordemos que en la ONT van a traer un número de puertos considerables, entonces hay que visualizar cómo ponerlas y posteriormente dónde voy a poner mis cajas de distribución, ¿sí? Ahí está, entonces con eso prácticamente nosotros ya tenemos conectado todo. Por las distancias vemos que es mejor la centralizada y con esto ya cubrí todo. Esto les tomaría ahora sí que ustedes puedan contar y puedan hacer esto sin ningún problema. Entonces, se hacen las trayectorias y se muestra la misma visualización aérea como un corte transversal para poder cubrir los diferentes niveles que se tengan en ese edificio. Acá igual podemos manejarlo y acá prácticamente ya estamos visualizando el tema de lo que es los productos que se van a conectar. Adicional, vamos colocando ¿sí? Las características de los equipos que voy a poner en este lugar junto a la parte de la OLT, que lleva la OLT, el siguiente cordón, qué tipo de cordón es, o la parte del jumper, o la parte del patch core, los niveles de spliteos que voy a poner, y así sucesivamente hasta llegar al otro extremo y las configuraciones especiales que tenemos, más las características que nosotros podamos generar. Ahora, imagínense todo eso en la parte de distribución. Y si le agregamos esta nueva solución, LaserWave 2.0, que es cero conexión en campo, cero fusión, todo es preconectorizado de punta a punta. Lo único que hay que tener es ir a la bodega, tomar el producto acorde a la distancia donde los vamos a poner y es 100% plug and play. Conectar, conectar, conectar. Imagínense que el tiempo de instalación es prácticamente, ahora sí, la habilidad de la persona o la disponibilidad de las trayectorias para poder hacer esto y lo habilitan muchísimo más rápido. Eso sería la parte de planta interna, todo lo que es el contexto. Ahora, si queremos visualizar LaserWave, ya sabemos, LaserWave es, por ser laser, es monomodo, ¿sí? Entonces, toda la infraestructura va a ser monomodo y va a ser óptica, por ende. Entonces, aquí lo comentaba Felipe al inicio. Cuando tenemos un cableado tradicional, el peso del cable, los cables que están ahí, con LaserWave, ¿cómo lo manejaríamos? ¿Sí? Vean, la reducción prácticamente es increíble, 88%. Pero si me voy a la parte de LaserWave 2.0, prácticamente se neutraliza casi todo. Todo sería la parte de
conectividad. Entonces, podemos manejar todos los servicios que ustedes generen, ya sea para la parte de un call center, unas oficinas en general, un edificio empresarial, la parte de los aeropuertos con aquellos kioscos y todas las necesidades que van a tener, la parte de hotelería, todos los eventos. Recuerden que los huéspedes quieren tener en la habitación lo mismo que tienen en sus casas. Entonces los hoteles también están evolucionando. La parte industrial, sabemos que el tema de industrial, a veces los 100 metros no me da de lo que es mi site a las máquinas por la parte de la misma distancia. Tengo que poner por la ruta que tengo que evitar la vibración, el golpeteo, los contaminantes, las emisiones electromagnéticas, todo aquello. Imagínense que con un medio que es inmune a todo eso, pues es muy fácil la conectividad. Universidades, cuando viene a la mente universidades, son distancias muy grandes de un edificio a otro. A veces en algunas universidades ponen un site por edificio, entonces tienen N cantidades de IDFs que ocupan espacio, ocupan un montón y además tienen ciertas características. Entonces, una solución de redes ópticas pasivas desde este equipo a estos equipos, tenemos 20 kilómetros. Entonces, podemos tomar cualquier ruta que nosotros necesitemos. Ahora, ¿qué ventaja tiene? Bueno, sabemos que es una innovación y al tener una innovación nos dicen es que yo no quiero ser el primero, yo no quiero ser el primero que se va a innovar, dígame quién lo tiene. Entonces ya visualizamos en la presentación todas las normas que hablan de ese tema. En México ya se tienen muchísimos proyectos que lo tienen y sobre todo es cuando me preguntan esa parte, les digo, ¿tienes internet en tu casa? Sí. Ok, ¿qué tipo de internet tienes? Ah, pues yo tengo cobre. Ah, ok, excelente. Entonces, tú tienes todavía la parte de un FTTX, ¿sí? Pero con terminación al tema de cobre. Eso es fibra al final. Sí, ah, yo tengo fibra. Ok, es lo mismo. ¿Desde cuándo la estás manejando? Entonces, tú ya lo has probado sin saber qué era la parte de redes ópticas pasivas. Eficiencia y sostenibilidad. Sabemos que al retirar el número de cables que teníamos anteriormente y las repeticiones de los IDFs, pues estamos cubriendo todo. Tecnología que si ustedes ahorita y pueden escribirlo en el chat, si ustedes conocen un medio, un cable que supere el láser, o sea, que supere la parte de que es monomodo, me lo pueden escribir y vamos a hacer, como decimos ahí, la próxima, los cables a prueba de futuro. La parte de los crecimientos, la seguridad, y obvio que cuando se tiene una capa física que ya, ahora sí me voy a olvidar de ella, solo le voy a dar la parte de mantenimiento, bueno, pues mis operaciones van hacia arriba. Entonces, acá tenemos 70% de ahorro en cables, 35% de ahorro en los racks, 80% de ahorro en plástico, imagínense, 70% en espacio, ¿sí? La parte de energía, ¿sí? Y vean, 95% de ahorro en los puertos. Imagínense, 100 servicios, o bueno, pongámosle 1000 servicios, 1000 nodos, ¿sí? Aunque pónganle todo lo que ustedes quieran de telefonía IP y servicios IP y todo eso. 1000. En total son 1000. Eso dividido entre un suite de 48 nos va a dar el número de qué. Si yo les digo que con una OLT de una unidad de rack podemos cubrir hasta 1024, ustedes dirían, wow, entonces ahí está el ahorro del 95%. Si ustedes todavía tienen alguna duda, los invitamos a que entren aquí a la página que está en la parte de abajo, busquen la sección de calculadora, se registran, ponen las cantidades y solito les va a dar la operación de un cableado tradicional versus lo que es la parte de lo que es Laserwave en general. Entonces, tenemos estas características que vemos. Cuando hablamos de Laserwave, nosotros podemos visualizar las necesidades. Por ejemplo, las normatividades ya las vimos, cumple con las normatividades sin ningún problema. Los equipos que vamos a conectar o toda la red que vamos a tener, ¿cómo la vamos a visualizar? Acá está. Entonces, entramos primero al punto 1 y son los equipos. Sabemos que necesitamos un rack abierto o un gabinete, necesitamos los equipos, la parte del cerebro, la OLT, tenemos de 32 puertos y de 8 puertos, ¿sí? Y los Gbit que van a estar, todo es Furukawa, todo es Furukawa. Entonces,
visualizamos la cantidad de puertos. Los puertos ya son de 1 giga y de 10 gigas, ¿sí? Y bueno, la parte de switcheo, imagínense 128 gigas para la parte de esto multiplicado por 4 nos va a dar la parte de los 32 que tenemos acá. Entonces, es muy, muy interesante. La parte pasiva, el famoso splitter, ¿sí? Que va conectado al tema del rack. El splitter de 32 o 2 por la parte de 32, que sería como esta figura, para poner algunos distribuidores o utilizar algunas opciones, ¿sí? En la parte del distribuidor óptico interior que vemos ahí con la parte de su caja de empalme que podemos manejar. Otro que podríamos poner en algunos lugares donde no se necesite muchísimo un rack o un gabinete de lo que son de 7 pies, pues también tenemos gabinetes pequeños para cubrir las necesidades, teniendo las mismas necesidades del mismo en general. Entonces, productos, esta diapositiva que estamos viendo, muchos de ustedes ya la conocen, pero esto es el famoso IDF o son los cuartos secundarios después del MC, ¿sí? Esta cajita cubriría lo mismo que un IDF, pero esto ya va escondido, puede estar visible o escondida, es una cajita muy, muy pequeña que se puede manejar y ya vimos los cables que pueden conectorizar. Las fibras pueden tener para interior o exterior, acorde a lo que ustedes necesiten, conectores de campo o esta es fusión, estas de conectores, o también podemos poner pigtails aquí, que podemos unas extensiones para conectarlo. Y el famoso cablecito de lo que es el Lock Friction. Es un cablecito de 1 o 2 hilos con acero a los extremos, que es autoguiable, ¿sí? Entonces, eso ayuda muchísimo a lo que es la conectividad. La parte del producto final, tenemos la parte de la roseta, ¿sí? La parte de los jumper, entregamos la parte tradicional, que es la parte de cobre, y los dos equipos que manejamos al término de lo que es nuestro enlace, ya sea de 4 puertos PoE y PoE Plus, y o 8 puertos, 4 puertos para la parte de RJ45, 4 puertos para la parte de FSX o RJ11 para conexiones análogas. Entonces podemos unificarles estas características. ¿Cómo funciona esto? Sabemos que cuando hablamos de arquitectura, nosotros tenemos el medio, la parte de la fibra y los equipos remotos. Simplemente voy a trabajar por 1310 para la parte de recepción y 1490 para la parte de transmisión, ¿sí? Y si le agrego la parte de video, 1550. Entonces yo voy a poder transmitir 3 cosas al mismo tiempo por el mismo medio para diferentes. Y aquí nosotros lo estamos viendo. Por eso les decía que las ONUs o las ONTs tienen identificadores que la OLT, que funciona como la parte de un switch o un router, las codifica. Entonces yo puedo estar trabajando con ellos sin ningún problema en la parte de las conectividades. Bien, cuando hablamos de la parte de descarga, ¿sí? Aquí nosotros estamos visualizando que voy a estar trabajando por la parte de transmisión de 1490 nanómetros. Voy a llevar esto. Entonces vemos colores que están en el usuario 1, color en el usuario 2, color en el usuario 3. Y vean que se forman. Yo puedo programarle y decirle que el color del usuario 2 sea prioritario a los otros. ¿Qué quiere decir? Que por cada uno que reciba la OLT va a recibir 2 del usuario 2. Entonces yo puedo manejarlo, puedo poner mis propias reglas. Y el upstream sabemos que va a estar en la parte de lo que es 1310 y es la comunicación, pero a la inversa, ¿sí? De la que es la ONT a la parte de lo que es la OLT. Entonces, las mismas características. Y aquí nosotros podemos controlar todos los accesos. Cuando hablamos también de un cableado tradicional, esto es lo que nosotros necesitaríamos. Cuando lo convertimos a LaserWave, simplemente podemos nosotros manejar, ¿sí? Esta diferencia. Aquí ya lo estamos viendo, el tiempo de implementación es muchísimo más rápido, todo el mundo gana, aquí todo el mundo gana, entonces el usuario tiene muchísimas características para ya no implementar un cableado por así con el resto de la vida útil del edificio donde se instale, puede estar este cableado y
nada más ir cambiando la parte de los extremos como tal. Entonces, ahí está la parte de los ahorros que podemos nosotros manejar. Aquí le voy a pasar rápido, es otro ejemplo de cómo vamos haciendo el despliegue de un cableado tradicional versus un cableado de LaserWave. Aquí es, y aquí me gustaría que tomaran nota, que para poder hacer un comparativo es 100%. Recuerden, es los equipos, los cuartos de telecomunicaciones, el sistema de respaldo, toda la parte de energía, la parte de los switches, toda la parte de incendio, todo el control, el sistema de tierra, suman todo esto en un cableado tradicional, le agregan lo mismo a la parte de lo que es LaserWave y van ustedes ahora sí ver los porcentajes que visualizamos hace un momento. Ahora, como les comentaba, en la parte de centro de datos tenemos software. Para la parte de lo que es LaserWave, existen también los software. En este caso, voy a hablar del monitoreo, ¿sí? Entonces, son los requisitos que necesitamos, pero bueno, son muy básicos para poder hacerlos. Pueden ser un servidor virtual sin ningún problema. Entonces, ¿qué voy a tener? Yo voy a poder visualizar en ambiente web o ambiente gráfico todo lo que tenga mis equipos y cómo están distribuidos, qué distancia tienen, qué estatus tienen, qué puertos tengo disponibles de tanto de la OLT como de la ONT, qué tráfico me está generando, cuántos días tiene de necesidad esta red manejando y todo eso. La configuración es muy sencilla. Recordemos, trabaja con la parte de los protocolos del SNMP que nosotros podemos asociarlos ahí. Algo que es muy importante, todas las soluciones que se manejan en el mercado de redes ópticas pasivas, al igual que los switches, trabajan con CLI a través de comandos. ¿Sí? Esto lo estamos visualizando a través de este software. Entonces, eso es también muy interesante que ustedes lo tengan en mente. Entonces, el descubrimiento es muy fácil. Una vez instalado el software, no más de media hora, ya tienen ustedes el estatus en general de la red que instalaron, no sé, una semana antes. Entonces, imagínense todo esto con un cableado tradicional, bueno, todo lo que se tardarían en general todo esto. Entonces, podemos generar algunos eventos que me manden mensajes, que me diga cuando se desconecta un equipo, etc., lo que nosotros conocemos en general. Me da las cantidades de los equipos que están conectados, las nuevas que se van agregando y aquellas que fueron descubiertas. Entonces, aquí estamos visualizando que está inactiva, ¿sí? Y podemos ponerle una descripción para que me diga la ubicación de dónde se encuentra, porcentaje de uso del CPU, de memoria, de tráfico que estoy generando por puertos, puedo visualizarlo sin ningún problema en general. Y adicional, en un solo clic le pueden decir que les pase la parte del inventario, ¿sí? Que se tiene en los equipos y les va a aparecer la parte de las MAC, la parte de los nombres, los tipos de las ONTs y si en acaso tenga comentarios, los comentarios que se estén manejando para poder hacerlo en general. Lo exportan y ya de ahí ustedes lo pueden manejar sin problema. Cuando nosotros ya hablamos en general de las tendencias, aquí nada más puse la parte de América Latina, sabemos que los usuarios, esta gráfica es antes de lo que estamos viviendo hoy en día, así que imagínense que esto va a cambiar muchísimo, se va a ir al cielo, un poquito mayor el uso de usuarios en Internet. Sabemos que hoy todo el mundo, un porcentaje en México, tiene ya el acceso a Internet y los que no van a tener acceso, los que al día de hoy no tienen acceso a Internet, el gobierno ya está pensando acercarse, que era lo que les comentaba con relación a eso. Dispositivos conectados que vamos a estar manejando, la velocidad que van a estarse manejando, acorde, imagínense 9 megas o 10 megas, que por mucho es donde estamos ahorita, y el tráfico que se está manejando esto. Entonces, todo eso nos puede ayudar en general. Ahora, cuando ya hablamos de la perfecta automatización o la perfecta armonía, nosotros tenemos el equipo, ¿sí? Acá lo van a ver con los logos de Furukawa, ¿sí? Conectamos la parte de lo que son los splitters. Recuerden que al poner esta red aquí, esta es la red óptica pasiva, toda la parte, recuerden, ONT, OLT, red laser weight, ¿sí? O sea, monomodo, aquí.
Pero estos equipos pueden traer conexiones RJ45, pueden traer conexiones LSSC en la parte multimodo, ¿sí? Nosotros acá le ponemos el Gigit, que esté acorde al otro lado, y ya tenemos la parte del uplink y nos adaptamos al equipo que se va a conectar a eso. Y todo su sistema para poder generar o estar remotamente administrado, ¿sí? El cableado simplemente lo movemos, no lo sustituimos, ponemos un cableado acorde a las necesidades que van a estar de este lado, ¿sí? Por ejemplo, un teléfono, ¿sí? Que lo tenemos, no es necesario ponerle un categoría 6A por la necesidad que va a tener, aun cuando sea PoE, la necesidad de categoría 6 por la distancia que va a tener va a ser muy pequeña, simplemente es un patch core, y si llegase a requerir un poco más, bueno, cambiamos el patch core y lo evolucionamos, ya sea para la parte conferencia, videoconferencia o un teléfono tradicional a través de IP. La parte de cámaras, ¿sí? Los tipos de cámaras, dependiendo la necesidad de la cámara, ¿sí? A veces me hablan de PTZs, existen diferentes tipos de PTZ y requieren la necesidad de diferentes tipos de consumo eléctrico. Bueno, nuestros equipos de las ONTs solo nos va a cubrir la parte de PoE y PoE Plus, ¿sí? Todo aquello que esté arriba de 28 watts, o sea, si el equipo requiere más de 28 watts, pues necesitaría ser conectado directamente, pero la comunicación se mantendría con el cableado tradicional. Igual el sistema de lo que es antiincendio, todo esto que ya está controlado, ¿sí? La parte de audio, sabemos que ya está el audio sobre IP, la parte de los controles de accesos, habilitar, deshabilitar, y bueno, toda la parte gestión que nosotros podemos visualizar de nuestras cámaras, todo aquello ya sea a través de equipos móviles o a través de consolas que están disponibles dentro de la nube. Y bueno, no hablemos más de las soluciones, que todo aquello ya es el famoso tema de movilidad a través de las APs. Y bueno, sabemos que la domótica, el control de luces, control de acceso, control de puertas, todo aquello que esté cerca, que es totalmente diferente a una red total de Wi-Fi, pues se conecta a través de esto y también se conecta a través de las soluciones de redes ópticas pasivas. Bueno, ahí fue el tema de lo que es LaserWave. En general, los servicios que nosotros ofrecemos de la parte de Furukawa, la parte de las capacitaciones que se tiene, las partes especializadas que podemos tener, la parte preventa que estamos manejando, la parte del startup, el soporte que estamos localmente, todo este ecosistema que está enfocado al servicio en general para ustedes. Las normas que nosotros estamos tomando en cuenta y avalamos, y ellos nos avalan también, y apoyamos con personal de Furukawa implícitas en cada una de ellas, pues tenemos todos estos que ya son grandes conocedores de esto. Entonces, ustedes siéntanse seguro que la parte de Furukawa, ¿sí? Tiene todo el portafolio para cubrir las necesidades presentes y futuras. Y bueno, pues LaserWave es prácticamente aquello que muchos estamos buscando, de la tranquilidad. Preguntas, simplemente alce la mano y le abrimos el micrófono para que haga su pregunta, o lo puede escribir en el chat con mucho gusto. Ok, aquí tenemos algunas preguntas ya en el chat. Ok, por acá, bueno, nos preguntan si se va a compartir la presentación. Sí, se les va a compartir. Ok, Sin muy problema. bien. Aquí Jorge Robles pregunta, en este particular caso, se refiere a FTTH y FTTB, ¿en dónde estaríamos hablando de llevar la fibra a cada lugar y posición de trabajo? Excelente pregunta. Entonces, cuando nosotros salimos de lo que es de un FTT, ¿sí? Independientemente de la última letra, nosotros ya vamos a ingresar a la parte de la construcción, al edificio en general, y nosotros ahí convertimos la parte de el cableado tradicional que se tendría, ¿sí? Hablando de cable de cobre, y pondríamos la solución LaserWave
y podemos nosotros ahora llevar este cable hasta el escritorio, o sea, poniendo, colocando o situando el tema de una ONT en el lugar de trabajo acorde a las necesidades que se requieran de los servicios. Por ejemplo, necesito tener telefonía IP. Ok, entonces usamos un puerto para la telefonía IP. Oye, pero también vamos a necesitar una computadora. ¿Podemos colgar de la telefonía IP una computadora? Bien, como las separamos por VLAN, el puerto va a trabajar con VLANs diferentes. En un solo puerto vamos a manejar dos, como máximo podemos tener 8, pero entonces puedo trabajar dos y conecto del teléfono a la computadora y ahora tengo dos VLANs trabajando sin ningún problema. Adicional, oye, pero también tengo un teléfono análogo. Podemos trabajarle con el teléfono análogo. Oye, pero mi teléfono IP es PoE. Podemos habilitarle también el tema de PoE. Podemos suministrar la parte de energía. Sí, entonces, oye, pero también tengo la parte de cámaras, también tenemos otros puertos que puedes adaptarlo. Entonces, dentro de una misma ONT de 4 puertos, nosotros podemos duplicar por la necesidad que se requiera dentro de lo que es el interior de las oficinas y esto. Recordemos, automatizar es tener de alta disponibilidad los servicios que me van a estar solicitando para desarrollar mis actividades, ¿sí? Por ejemplo, en algunos lugares la telefonía es primordial, un call center, ¿sí? La parte de Wi-Fi es primordial. En lugares, estas oficinas modernas que son las abiertas, que tienen mucha movilidad, muchas personas, entonces la parte de Wi-Fi. Oye, la parte de cámaras, ¿sí? Por buenos centros comerciales, en algunas áreas dentro de una oficina que hay muchas personas ahí, poner la parte de las cámaras. Y como les comentaba dentro de la presentación, hoy en día las necesidades de adquirir una cámara que al mismo tiempo tenga no tanto el reconocimiento facial, porque el que entra a la oficina supuestamente tiene acceso a ella, ¿sí? Pero ahora que traiga la parte de temperatura, que realmente cheque y mande un mensaje, esta persona tiene fiebre, tiene todas estas formas, es lo que va a estar revisando ya la parte de las nuevas modalidades. Entonces, esa es la parte de automatización, controles de accesos, todo lo que ustedes se imaginan. Gracias por tu pregunta. Ok, muy bien. Aquí una pregunta específica de Fernando Cortés, que dice, en un hospital de construcción muy vieja podemos poner los equipos por piso conectados por fibra al site principal. Y bueno, comenta que si se lo pueden indicar directamente a su correo. Sí, sí, sí. De hecho, ahorita que toca el punto, ¿sí? Aquí les estoy poniendo ya en la parte de mi correo. Cuando hablamos de hospitales, la parte de hospitales tiene sus relaciones acorde a si son aquellos manejan rayos X, rayos gamma, si tienen la parte de laboratorios, todos esos. Nosotros contamos con un portafolio robusto para cubrir esta parte y dentro de esto LaserWave es perfecto. Recordemos que para poder cubrir el área de, por ejemplo, de rayos X, primero la construcción la cierran, la modifican su plomo, ¿sí? Son tablarrocas rellenas de productos que tengan este bloqueo y adicional el cableado tiene que ser blindado, ¿no? Con las características que nos dice la norma. Pero si nosotros ponemos un cableado que es inmune a eso, pues prácticamente podemos cubrir por encima de estos cuartos la parte de la necesidad. Y como bien él comenta, ya es un edificio existente. Entonces, en lugar de pensar en dónde voy a reubicar mis IDFs o dónde voy a poner aquellos cuartos de telecomunicaciones y cómo voy a hacer mi despliegue acorde a los niveles y la radiación que estos generen, pues yo voy a poner cajas de fibra óptica sin ninguna necesidad de hacer una construcción o modificación a donde los vaya yo a poner, ¿sí? Y hago yo el despliegue limpio y transparente, colocando las ONTs en lugares estratégicos para que puedan alcanzar los servicios que estén solicitando. Yo le pediría a esta persona que si gusta nos deje sus datos, ahí está mi correo,
me manda un correo y con gusto podemos hacer una sesión explícita para la parte de lo que es hospitales. Ok, por acá nos pregunta Rosendo Reyes si el software es licenciado. Bien, toda la parte de software que manejamos dentro de LaserWave no tiene licencia. Que quede la parte, se maneja por equipo. ¿Qué quiere decir? Tenemos la OLT de 8 puertos y la de 32. Si tú adquieres la de 8 puertos, vas a tener la activación de software para 8 puertos, ¿sí? Entonces, es únicamente la activación que vamos a manejar. No hay licenciamiento. Si vas a ocupar los 1024 puertos, que ese sería el licenciamiento, entonces tú tienes habilitado lo que es el software para 8 puertos GPON, ¿sí? Entonces sería esa la parte de la respuesta. No hay licenciamiento. Ok, por acá, bueno, ya se comentó Ariadna que sí se les va a compartir toda la información. Gracias, Luis Enrique, por tu asistencia. Y bueno, acá Juan Collantes pregunta, ¿cuál es la pérdida óptica en los splitter? Bien, excelente. La parte de los splitter, si manejamos el de 1 a 2, estaríamos hablando de 3 dB. Si me voy al de 32, que es el que nosotros recomendamos, estoy hablando de 17 dB. ¿Qué quiere decir esto? Que es lo ideal. ¿Por qué? Porque los equipos activos trabajan con +3 positivos. O sea, cuando un láser es positivo, llega a quemar. ¿Sí? O sea, quema. Es un láser ya filosos, como algo que quema. Vamos a hacerle pérdidas, que las pérdidas son buenas, y al colocar el splitter de 1 a 17, colocando como si fuera un atenuador para que el +3 que está ahora tenga -17, estaríamos hablando de lo que es, no sé, 15, -15. ¿Qué quiere decir? Que estoy dentro de la normatividad que me pide el GBIT. Se acuerda que es de entre -8 y -28 si estoy usando el B+. Si uso el C, subo hasta 34, -34. Entonces yo tengo que visualizar mi pérdida óptica y mi presupuesto óptico. Y es simplemente hacer una diferencia de eso. Excelente pregunta. Entonces el spliteo es el que me va a ayudar a poder tener esa ganancia, ¿sí? Que a veces se le dice pérdida, pero es ganancia para estar dentro y óptimo en mis servicios. Ok, por acá preguntan, Luis Enrique Hernández, en la parte de oficinas, la curvatura, ¿no tendremos problema de llegar al escritorio? Si habla en relación o con relación al tema del radio de curvatura, nuestros cables son 657 que ayudan a tener esta parte de son insensibles, bueno, son insensibles al radio de curvatura. Entonces nos ayuda a tener la fluidez, como lo vimos en la parte de la presentación. Podemos darle vuelta al cable con toda la confianza y no se va a romper y no va a tener ninguna pérdida como aquellos que se utilizaban anteriormente cuando se hacían pruebas de escaneos con los famosos mandriles, que para poder darle buena calidad a los enlaces tendríamos que hacerle la radio de curvatura para que esté óptimo. Acá no hay ningún problema de eso. Estamos 100% cubiertos dentro de eso. Ok, por acá Rogelio Colunga comenta, ya sabemos las ventajas, pero las desventajas o no hay desventajas. Bien, es la pregunta que me han hecho en los últimos años, si existe alguna desventaja dentro de las soluciones de LaserWave. Les voy a decir que la desventaja más conocida es la misma del conocimiento del producto como tal. Muchos me preguntan, dice, oye, pero es que yo sé que es más caro esto que lo que yo vengo manejando. Bien, si vamos a comparar equipo por equipo,
sí vamos a estar generando una diferencia muy considerable. Pero pongámosle a tu equipo, ¿sí? A toda la parte de solución, pongámosle el sistema completo, porque no se vende un servicio por equipo, se vende por solución. Entonces, hablemos de mantenimiento, hablemos de puesta en marcha, hablemos de longevidad, hablemos de puertos, y cuando unificamos todo esto es donde salen las ventajas. Entonces, si queremos ver una desventaja del mismo, es simplemente es poder conocer la solución, porque ya todo el mundo ya tenemos práctica de ella, porque comento nuevamente, el internet que te está llegando a tu casa es lo mismo, ¿sí? Es una red óptica pasiva, nada más había que visualizar si el carrier que me está dando el servicio está trabajando con EPON o está trabajando con GPON. ¿Sí? O está trabajando con la IEEE o está trabajando con ITU. ¿Por qué les comento esto? Porque ahí tenemos una dualidad. Por ejemplo, la IEEE me va a trabajar con la parte de 1.2 de subida con 1.2 de bajada, ¿sí? Y voy a dividir. Está cerrado, no hay de otra forma. La parte de ITU va a trabajar con 2.5, ¿sí? 2.5 y 2.5. O sea, está igual, pero vean la diferencia, es el doble. La parte es que los GBs yo los voy a colocar y ahí es donde yo voy a tener las cargas. Yo puedo programar un equipo de la ITU a que use un nivel de spliteos que yo puedo generar hasta 128 y puedo trabajar los paquetes del mismo, ¿sí? Entonces puedo manejar la tasa de transferencia. Ahora, si yo quiero encontrarle una desventaja, la desventaja es, así se los digo textualmente, es, pues, híjole, el tema de conocimiento del mismo producto. Ok, preguntan por acá si la tecnología LaserWave puede conectarse con los equipos y marcas ya existentes de los clientes. Perfecto. Lo único que necesitamos nosotros para poder hacer una paridad con los equipos existentes es el modelo, ¿sí? La parte de los requisitos que se requiera, la necesidad que requieren para la conectividad y algo que es muy importante, Furukawa es el fabricante y tiene la cadena más completa del mercado. O sea, la vimos ahorita de lo que son los productos activos, ¿sí? Los productos pasivos, la parte del software, la parte de lo que es la parte del startup y todo aquello que conlleva la puesta en marcha. Pero al tener todo eso, también tiene la parte de desarrollo, ¿sí? Entonces, si un equipo existente por ahí que se tenga, un conmutador de hace 10, 15 años y lo quieran activar, ok, necesitamos las características de este conmutador que se tiene y desarrollamos ahora sí, un proceso para que el requerimiento que están solicitando que va a funcionar con la plataforma de LaserWave sean compatibles. Entonces, al día de hoy no existe un equipo o un dispositivo que no se haya subido al sistema de LaserWave. Por esto que les comento, nosotros como la parte de ingeniería hacemos todo un estudio en relación al equipo que se va a montar, como se dice, a la red de LaserWave y hacemos un despliegue que ayudaría a que estos equipos quedan homologados dentro de la solución de lo que es LaserWave. Ok, por acá preguntan dónde se puede encontrar más información del LaserWave y por ahí ya el ingeniero Felipe les dejó la página de Furukawa para que puedan encontrar más información. Acá, Carlos, una pregunta: ¿qué distancia interpostal se puede utilizar para el cable de planta externa? Distancia interpostal, bueno, las 758 divide en 3 zonas
la ubicación de los postes y los mismos tipos de poste. Si hablas de una zona residencial, vas a encontrar postes hechos de madera. Si hablas en una zona industrial, de hormigón o de cemento. Y si hablas en una zona abierta, aquellos de clases 3 son aquellos de armazones huecos que nosotros visualizamos en forma de tripié que estarían. Entonces, las distancias va correlacionada a la ubicación. Viviendas, estaríamos hablando de 50 metros, ¿sí? La parte de zonas industriales, 50 a 100. En la parte de ya áreas muy extensas, 1 kilómetro en general. Todo recuerden que es sobre el tema del columpio que genera el cable de un poste a otro. Entonces, es muy importante la parte de las ubicaciones de estos mismos y las clases de ellos. Ok, por acá, bueno, aquí también ya les están contestando por chat de algunas de sus preguntas para irnos adelantando un poquito. Montserrat pregunta, ¿para el centro de datos esta solución cumple con todas las normativas para implementar este sistema? Mira, esa parte está interesante. Cuando hablamos de un centro de datos, ¿sí? Ahí no vamos a ingresar LaserWave, no entra LaserWave en un centro de datos. O sea, dentro del centro de datos de las telecomunicaciones, dentro de las telecomunicaciones de un centro de datos entra la parte de la conectividad de fibra, MPOs, troncales, todos esos servicios, distribuidores y eso que también tiene el portafolio Furukawa. ¿Dónde entra LaserWave en un centro de datos? Simplemente en la periferia de la misma para poder distribuir las cámaras. Recuerden que los centros de datos por lo regular son áreas muy grandes, ¿sí? La parte de la administración, o sea, que tengan algo ahí en relación al tema de los servicios que quiera. Pero dentro de un centro de datos, el MDF, la parte, toda la distribución, ahí se necesita tener las troncales y todos los servicios para centros de datos. LaserWave es para planta interna, ¿sí? Pero la parte de enterprise, la parte de oficinas, la parte de todo aquello que está fuera de la 942, ¿sí? Lo que es la 568 es todo ese mundo que ubica esa parte. En términos coloquiales, el que nosotros conocemos como MDF, IDF, SAI, cuarto de telecomunicaciones, MC. Todo eso, ahí sí es LaserWave. Todo lo que es data center, digo, como el contexto de la 942, ahí es productos de data center. ¿Convergen? Sí. ¿Puedo colocar de un centro de datos una OLT? Sí la puedes colocar ahí. Puedes tener la distancia de 20 kilómetros, te conviertes en un carrier. Los carriers tienen centros de datos y dentro de esos centros de datos existe la parte de lo que es equipos de OLTs, ¿sí? Entonces, pero ellos se les conoce como carrier y entran en ese contexto, no entran en un contexto de data center como el que conocemos de la 942. Internamente, ellos tienen de un MDA conectado a un EDA, unas troncales que son exclusivamente para centros de datos, en el cual no podríamos nosotros poner en un TR o en un SAI común, ¿sí? A menos de que se requiera este tipo de conector de MPO o alguna Hydra o un FANAO o algo así. ¿Sí? Entonces, LaserWave va más enfocado al contexto de empresarial y Furukawa cuenta con un portafolio también para centros de datos. Si requieren más información al respecto, ahí está mi correo y busquemos soluciones de ITMAX, ITMAX, y ahí está todo el portafolio que tenemos para centros de datos. Ok, por acá una pregunta de Rogelio Colunga, si se comenta algo del ancho de banda en el diseño del LaserWave y qué velocidad correría el usuario final. Ok, la parte de los anchos de banda que se soliciten, si nosotros dejamos sin ninguna seguridad el sistema, o sea, no bloqueamos ningún puerto, dejamos abierto, el usuario siempre va a estar funcionando
dentro de la LAN, o sea, ubiquemos la parte de LAN, la comunicación entre la OLT y la ONT a la velocidad de los puertos. El puerto más pequeño es el lado de la ONT. El puerto de la ONT es de 10, 100 y 1000. Yo puedo programar esos tres rangos. Entonces, si yo le dejo abierto, va a agarrar el de 1000. ¿Por qué? Porque el puerto contrario, que es el de la OLT, es un puerto arriba de 1000. ¿Sí? Entonces va a tomar en automático. Es la misma regla de los switches normales. Entonces, la tasa de transferencia que va a tener localmente va a ser de 1 giga, porque voy a estar trabajando con eso. Pero si él me habla de una consulta a la página de internet o fuera de la red local, necesitaríamos saber cómo está distribuido su contrato con el proveedor de servicio. Por ejemplo, él va a tener un modem DSL, ADSL o un modencito por ahí de 100 megas de lo que es de bajada por 10 de subida, pues va a depender qué es lo que quiere hacer. Si va a subir, pues va a tener esos 10 megas para subir un archivo a la red, a la nube, esos 10 megas dividido por las personas que estén conectadas en ese momento haciendo una consulta hacia arriba, ¿sí? Y lo mismo pasa hacia abajo, si tienes 100 megas. Entonces, el ancho de banda se limita a la parte del contrato que tengan con el servicio de Internet. Por eso es muy importante identificar de qué estoy hablando. Si hablo de la red óptica pasiva, que es de mi OLT a la ONT, mi ancho de banda va a depender del puerto más pequeño y sabemos que está del lado de la ONT. Entonces, había que visualizar bien el contexto ahí. Preguntan, ¿el monitoreo solo es para data center o también para planta externa en fibra óptica? Perfecto. La parte del software de monitoreo es tanto para planta externa como planta interna. ¿Sí? Trabaja la parte de los dos. Y para la parte de centro de datos es otro software específicamente para centro de datos que se le conoce como DataWay. Entonces es la parte de los software. El software que vimos está implícito para poder trabajar con planta interna y planta externa. Ok, muy bien. Por acá vemos un comentario de Jorge Robles. Nada más que les recuerdo que si dan el enter, todos sus comentarios llegan por secciones. Entonces no, como se están cruzando aquí algunas otras preguntas, pero vemos que tiene levantada la mano. No sé, vamos a activarle su micrófono para ver si gusta realizar alguna pregunta de manera directa. Excelente. Ok, Hola, hola. sí, Jorge, lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias y perdón por tanto comentario y tanta pregunta, pero bueno, creo que esta área fue mucho justamente de mi área de expertise porque vengo del mundo de carrier y pues bueno, creo que algunos fueran preguntas, pero en su momento pues ya se fueron contestando a lo largo de la presentación y otras pues nada más era una serie de comentarios. Realmente muchas veces es el miedo a la fibra solamente la percibimos mucho como cuestiones de carriers nada más, ¿no? Como de grandes empresas en el exterior, pero nunca en casa. Y la verdad es que en mi experiencia siempre teníamos ese gran dilema de tenemos la necesidad de la flexibilidad que nos daba el cobre, que es el que siempre manejamos, pero llegábamos a temas de distancia, entonces teníamos que buscar puntos intermedios en alguna parte donde ni siquiera había luz para poner un repetidor, para reactivar la señal, y la fibra, pues todo el mundo le tenía miedo porque además, pero es que además además de que es más cara, tengo que aprender a fusionar, estar con el equipo en campo, cuando la verdad es que hoy en día, incluso como comentaba, ¿no? Los parches ya hechos o ya prefabricados, la verdad es que ya toda esa parte es muy fácil y lo único es como comprender cómo pueden convivir o coexistir. Realmente no hay una pelea entre la fibra y el cobre en donde o le apuestas a uno o le apuestas al otro, sino más bien es un conocimiento de en qué parte integra uno y en qué parte otro. Tengo muchos casos, incluso supe por ahí de un caso de éxito muy interesante en la hotelería donde las distancias son muy complejas y tenemos que estar llevando una red de telefonía, una red de datos y una red de televisión. Y, por ejemplo, integrarlo todo en una sola fibra
con un OLT final o un splitter al final, la verdad es que hace una maravilla y bueno, poco a poco lo hemos visto más desde constructores nuevos que están entregando departamentos con una sola fibra y entregan todos los servicios, o la fibra incluso al escritorio, pero pues siempre está el tema o la pelea de los de sistemas, ¿no? Pero y si quiero alimentar el teléfono o y si quiero alimentar la cámara, entonces siempre es como que esa constante pelea entre los de sistemas y la fibra, ¿no? Sí, excelente, sí, y como lo comentas, es muy, muy cierto el tema de esta separación entre la costumbre del cobre y lo nuevo de la parte de la fibra. Hoy en día ya se cambió el mercado, la fibra es mucho más barata que el cobre y las telecomunicaciones y la parte de las áreas de tecnología pues tienen esta pequeña duda de cómo puedo migrar rápidamente y más en un sector turístico cuando me piden algo y que yo antes sabía que era un RJ45, lo hacía yo en campo y adiós y conectaba y ahora tengo que conseguir una fusionadora, aprender a fusionar y hacer todo esto. Con este conocimiento que ya se está expandiendo, ya los nuevos hoteles saben que pueden habilitar desde remotamente a través del software los servicios que ellos requieran y que tengan disponibilidad en la parte de los puertos de las ONTs. Entonces ya nada más es habilitar y hacer todo eso. Pero excelente tu participación, muchísimas gracias. No, al contrario, incluso, ¿sabes qué me pasaba mucho? También mucha gente percibe la fibra como de súper alto ancho de banda, lo cual es cierto, y entonces desestimaban la fibra porque decían, es que mi requerimiento es de muy poca velocidad, entonces a lo mejor no tengo los equipos suficientes para brindar, como para llenar todo ese ancho de banda, y la verdad es que la fibra solo es el medio, qué transportes y en qué velocidad y qué ancho de banda, pues ya será cuestión de uno mismo. Incluso si se trata de vender proyectos de fibra, es como hacer el ejercicio del retorno de inversión, el costo total de propiedad, en donde haces una inversión una única vez, que obviamente puede en ocasiones ser un poquito más alta, pero es una inversión única que a la larga tiene un retorno muy rápido porque es una inversión que pones una sola red o un backbone y realmente lo único que vas haciendo es vas separando con nuevos servicios en el mismo backbone. Exactamente, esa es la clave. Y bien lo comentaste, la fibra va a transmitir lo que esté conectado del otro lado, el requerimiento que le den. Exactamente. Muy, muy buena participación. Gracias. Pues excelentes comentarios, te agradecemos muchísimo, agradecemos mucho la excelente presentación de nuestro amigo Harold Montalvo. Ahí están sus datos de contacto para cualquier otra pregunta. Posteriormente, a más tardar el día de mañana, les hacemos llegar la presentación con todo el gusto del mundo. Y no me queda más que invitarlos. El próximo jueves tenemos un tema muy interesante sobre también un elemento actual, que es el tema de colaboración. Ahora ya hemos revisado todo el tema de la habilitación de una oficina automatizada. Ahora es cómo comunico esta oficina hacia el resto de los puntos remotos, hacia un home office, hacia otro corporativo. Tenemos la sesión de nuestros amigos de Avaya, donde vamos a hablar de un sistema de comunicación que se llama Spaces, junto con un sistema de videoconferencia que es la UC360, un sistema muy completo, muy robusto, y la verdad que el costo-beneficio es increíble. Vamos a tener por ahí la sesión, va a ser como un tema de un mini taller con mi compañero Ricardo González y el equipo de colaboración de nuestros amigos de Avaya. Les agradezco muchísimo, les mando un fuerte abrazo y pues bienvenidos a nuestra nueva normalidad. Que tengan muy buen provecho y muy buena tarde. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos y les recuerdo de contar con su apoyo para contestar las 3 preguntas que la plataforma arroja acerca de si tienen algún interés en esta información que se les acaba de presentar, en estas soluciones. Y también queremos saber sus comentarios acerca del contenido, horario que les han parecido los webinars o también sugerencias. Con gusto las leemos y les damos seguimiento. Muchas gracias y los esperamos en la siguiente sesión. Ya por ahí se les envió el link de registro para que pues, de una vez se inscriban y no se preocupen, la plataforma les va a recordar sobre esta sesión.
una hora antes, incluso, para que pues, se vayan preparando. Muchas gracias, ingeniero Felipe. Gracias, ingeniero Harold. Que tengan excelente tarde. Gracias. Buenas tardes a todos.